Vas a querer probar la conducción de la misma. La frase llegó como una bofetada. No es la pregunta, es el juicio final. Yo había oído eso antes de cualquier respuesta. Sentí la risa de él, el rasgado, el salón de baile. Álvaro, que no se esperaba la reacción, miró a mi piel, en primer lugar, después de mi ropa, y me dijo que es alto, sin más restricción, que allí no era un lugar para la gente de mi color de piel, del coche caro. Lo dijo como quien se apunta a un error. Es como si yo estuviera fuera de lugar, solo por estar allí, respirando. En ese segundo, lo que yo he entendido del todo. No se trataba de dinero en efectivo, nunca lo ha sido. Se trataba de ser negro, en ese pasillo de color blanco. Le dije mi nombre, Mateo Salazar Moreno. Dijo con calma, ya que la tranquilidad era lo único que había en mí. Sergio se acercó a reír, mirando a los clientes. Se preguntaba si alguien más se había perdido el empleado del aparcamiento. Una mujer cochichó que no coincide con el suelo de mármol. Un hombre se ha comentado que las tiendas estaban admisibles de los demás. Nadie ha solucionado, nadie se movió. El menosprecio que ganó en el cuerpo. La temporada se volvió común. Me había vuelto un lugar de interés. Mi piel se había vuelto un chiste. Yo no he levantado la voz, no le pedí disculpas por haber desaparecido. Le pregunté solo para hablar con el director. Esteban no volvió a aparecer. Se me queda en pie, a la espera, como si el malestar que me fuera a echar. Álvaro me advirtió, me eché a reír y lo que el director no ha perdido el tiempo con este tipo de clientes. Alguien me sugirió llamar a seguridad antes de que se tratara de algo. Lo que no se ha cuidado es una amenaza encubierta. Aún así, yo me quedé. En un rincón de la sala, una persona joven que no se echó a reír. Yo me había dado cuenta de la torpeza de él, y antes de darse cuenta de que el teléfono levantó en silencio. Un cliente se dio cuenta de la grabación y se trató de evitar, diciéndole que le daría problemas. Y él le respondió, pero firme, con lo que el problema ya estaba en marcha. Esa frase que pesaba más que cualquier insulto. Cuando por fin se volvieron a mirarme y yo lo puse en un sobre encima de la mesa, el presente contrato. Ha firmado el valor de cierre. La risa murió en la mitad de la boca. Sus manos temblaban. En el aire no ha cambiado. Y yo le dije, mirando ahora a usted, que el auto no es un lujo, es la promesa hecha a los padres que se limpiaba el suelo, donde nadie más que a través de ella. La promesa de abrir las puertas a los que siempre se aprende a ir por el mal. Si es eso lo que te ha causado la indignación, deja un like a Rolling Stone. Si usted cree que la injusticia no puede ser estandarizada, que se inscribe en el canal. Porque lo que sucedió después, no solo en silencio a esa tienda, y comenzó a exponer todo lo que ellos tratan de ocultar. Y es precisamente aquí donde la historia comienza a dar la vuelta. Sergio se dio a conocer, sonriente, como quien entra en una broma de la lista. No dijo nada más, solo miró a mí, y luego a los clientes, la apertura de los brazos, y le dijo que si a alguien se había perdido, el empleado del aparcamiento. La risa y se acercó más fácil. Se esparció rápidamente. Yo lo recordaba como el de la risa. No era demasiado alto ni exagerado. Era lo suficiente como para que nadie, sin llamar la atención en el exterior. La risa de servicio. Una mujer con un bolso de mano pegada al cuerpo, cochichó para el amor y la amistad, que no coincide con el suelo de mármol. Se habló de cómo se comentase de la decoración. Con un hombre más viejo asintió con la cabeza y dejó que las tiendas estaban admisibles de los demás. Que en la antigüedad había un patrón. Cada frase que venía a la baja, pero no era inocente. Era un estilo más refinado de los conservadores. Yo estaba en el centro de la ciudad. Se detuvo. Lo observado. Sergio se acercó un paso más. Se inclinó y le preguntó si sabía conducir. ¿Ese es el tipo de coche o si se prefiere más simple, más favorable?
Él no le dijo a la simple casualidad. Dijo mirando de nuevo a la piel. Llega a medir hasta dónde se podía ir sin que nadie se lo revoca. Álvaro, que acompañó con una sonrisa breve, contento de no estar solo. La temporada se había convertido en un trabajo en equipo. Sentía las miradas de Scorregare a mi lado. Algunos de los más curiosos, otras amenazas. En la mayoría de los buenos. Nadie se detuvo, nadie pensó serio. Yo me había enterado de ahí que el interés más eficiente, y no a gritos, se extiende desde las frases más pequeñas, en las risas repentinas en los comentarios lanzados, como el que no quiere saber nada. Un cliente, el uso de traje, por supuesto, llamó a uno de los vendedores, de un lado, y dirigió en silencio hacia mí. Dijo que la presencia de estragaba de la experiencia de la Premium. Me pidió que sin vergüenza, para que me sacaran del campo de visión más amplio. No se les pidió que hicieran. Me pidió que la escondesen. Eso me dolió más que el insulto directo. Era la confirmación de que no era una molestia visual. Sergio volvió riendo, pero con más libertad de expresión. Dijo que tal vez sería mejor que me vaya a poner a prueba una de la otra parte de la ciudad, donde se siente con más ganas. Utiliza un tono de falsa preocupación, como si me estuviese haciendo un favor. Álvaro asintió con la cabeza y agregó que allí trabajaban, con un público más exigente. Muy exigente conmigo, cómplice de ellos. Me quedé en silencio, uno de cada dos, en un silencio que parecía dar más espacio a lo que hablaban. La vergüenza de los demás, a crecer en el aire, pesado, pero a nadie se le rompía. En el salón se iba a funcionar. Las ventas, las conversaciones, los pasos a seguir. La humillación era parte de su entorno. Es como si yo le hubiera metido allí a sabiendas de que ese era el precio. Yo respiraba lentamente, no a la calma, para el control. ¿Por qué una reacción mía fue utilizada como una excusa? Y yo lo sabía. A ellos también. Era por eso por lo que la provocó. Que esperaban de un gesto, de una palabra que pasar, cualquier cosa que se llevara a cabo en la etiqueta, que ya se había pegado a mí. Y mientras ellos se reían, mientras que los clientes del mundo pretenden no ver ni participan de los pequeños clientes, y yo sabía que aquello no fue un episodio aislado, era una costumbre, una práctica que se trabaja, algo de lo que solo es posible debido a que un montón de gente piensa que es normal. Si usted ya vio algo por el estilo o conoce a alguien que haya pasado por esto, se comenta por aquí. En estos casos no son raros, que no suele ser el caso. Yo, que no había levantado la voz, no se hizo gesto alguno que pudiera ser usado en mi contra. Permanecí allí de pie, con las manos sueltas a lo largo del cuerpo, como el que me había decidido no responder, no por miedo, sino por la conciencia. Yo sabía que cada palabra mía sería la de tres. Cualquier tipo de respiración más fuerte que sería leído como un reto, y cualquier paso que se llama una amenaza. En el silencio, en ese momento, no había sido el único que había en mí. Y yo que me agarrara a él, como quien se aferra a una última imagen. Yo le había pedido hablar con el director. No lo recomiendo, no he sentido. Y no le pedí una explicación, no le pedí disculpas. Le pregunté al dueño. La demanda se quedó suspendido en el aire, de la que se omite con una precisión de casi todos. La vista Luque, que sabía que yo estaba allí. Yo veía a los ojos de cruzar el pasillo, a través de los vendedores, intercambio de señales, como el que se combina el próximo golpe de estado, a través de la función de cambio rápido de los mensajes en el móvil, detrás de la barra, a través de la risa amortiguada que se moría, así que se me presentaba en el rostro. Sin embargo, él no es Dios. Me dejaste esperando como quien prueba los límites, como los que se apuesta a que la vergüenza de hacer el trabajo sucio por ellos. Es el tiempo de comenzar a pensar de una manera extraña. No se trataba de un reloj marcando los minutos, fue por todo el cuerpo.
Sus piernas se sentían, los hombros se sienten, de la garganta de la secaba. El aire parecía más denso y más caliente, incluso con el aire acondicionado encendido. Había un frío artificial, pero el peso de la otra. Las conversaciones a su alrededor seguían siendo, solo que en un volumen distinto, más abajo, como si todos supieran que algo andaba mal y que preferían hacer de cuenta que no estaba con ellos. En la tienda seguía actuando como si yo fuera uno de los detalles de la imagen, y en el cómo es lo que más sería, convirtieron a la violencia de género en la rutina. Algunas de las personas que desviaban la mirada y cuando llegaron a darse cuenta de que seguía allí. Otros me miraban con curiosidad y contenido, a la espera de un resultado que no fuese lo suficientemente cómodo como para no necesitar la colocación. Yo me daba cuenta de ese tipo de expresión en la que no se decide por una persona que no está de acuerdo, pero no creo que sea que el costo de no estar de acuerdo. Mi rostro empezó a molestar, y no porque yo le estaba hablando, pero porque no me iba bien. El silencio tiene que hacerlo. En él se expone. Se requiere que el medio ambiente y la mirada en el espejo, y que a nadie le gusta ver a los feos. Yo me acordaba de haber determinado la forma de trabajar, más bien poco, solo lo necesario para que no se vea golpeado. No era el orgullo de la vacuidad, la era de la dignidad de su caso. He de decir sin palabras, ustedes no me van a doblar con el espectáculo de ustedes. Yo me quedé con la mirada fija. No es un reto, en firme. Hace la diferencia. La mirada fija no es una burla, es el de la permanencia. Es como decir, yo soy, sin abrir la boca. Yo me sentía el malestar que crece de a quien miraba, ya que la hoja de ruta que esperaba que no me pasaba. Yo no reaccionaba, yo no se debate, yo no me lo pedía, no recuaba, yo no sé a lo que ellos han querido vender. Álvaro, convenir otra vez. No se enoje, con esa sonrisa de la pequeña a quien se siente protegido por el lugar, por el uniforme, el de la impunidad. Lo dijo en un tono casi de texto, como si se lo estuviera explicando a un procedimiento interno, a lo que el director no ha perdido el tiempo con este tipo de clientes. La frase que se ha dicho, como si se tratara de un puesto de administrativo, no es un ataque. Es como si yo hubiera sabido entender, como si fuera obvio. Y lo peor, algunos personajes asentirán en silencio. Otras personas fingiendo no escuchar. Nadie se opuso, nadie se ha hecho la pregunta a la que debe ser automática: ¿qué tipo de clientes? ¿Por qué todo el mundo allí sabía lo que quería decir y todo el mundo allí decidió dejar el mensaje a transmitir? Yo no le respondí. Te dejo la frase de que caiga al suelo y se quede ahí, a la vista. A veces la respuesta es que ellos lo que piden a la posibilidad de que te la pintan como una forma agresiva, como una molestia, como un problema. Yo no se la di. Me sentí como la rabia, sí, pero no en el servicio. Quedé con la cara bajo control y no como una máscara, sino como una opción. Recuerdo que pensé que era la manera en que ellos ganaban, provocando hasta que se rompe, y cuando se rompía, se dice que el error había sido suyo. De allí que yo no se lo permití. En el salón había un ruido constante de fondo, un rumor de pasos a seguir a la segunda, pero a la vez cerca de mí todo se veía más claro. He escuchado las palabras sueltas, como las hojas: estándar, editar perfil, premium, la seguridad. Yo lo escuchaba en la zona discreta de la silla, con el clic de un lápiz, con el complemento de que alguien abre una botella de agua. Las pequeñas cosas de los demás, sin embargo, esa tensión, que todo lo ha ganado peso. Yo me daba cuenta de las miradas de los que se iban y volvían rápido, como si el silencio de acusase de forma directa, y se la acusaba. Porque el silencio no absuelve a nadie, se cobra. Alguien dijo, con un volumen demasiado bajo para que el dictamen de valor, con lo que tal vez sería mejor llamar a los de seguridad, antes de que se tratara de algo.
La frase quedó suspendida durante un tiempo más largo de lo que debería. Ella se mostraba más información sobre quién ha dicho que en toda su carrera. Era el miedo disfrazado de palabras, ante la sospecha de forma automática. El cuerpo negro y parado se convertía en una amenaza, incluso en el silencio. Yo lo había sentido en el estómago, consoladores con arnés, no por el pánico, sino por el reconocimiento en el mundo. Ellos no necesitan un motivo real, solo tenía a su alrededor. Era suficiente con el de la etiqueta, bastaba con la luna. Y luego me di cuenta de una gran parte de la información, de mirar hacia la puerta, como si se considerara a la seguridad de los ojos. El movimiento es pequeño, pero me he dado cuenta. Me di cuenta de por qué me encontraba solo, en el centro de eso. Y cuando estás solo, te das cuenta de los detalles, de lo que los demás llaman a la paranoia. El único que no era de la paranoia. La era de la lectura con el medio ambiente, la era de la supervivencia. Respiré hondo, poco a poco. No sé para que me calmara, pero para seguir adelante. Cada uno de la inspiración fue una decisión consciente de la estancia. El suelo y el frío en mis pies. En el reflejo del cristal, los coches alineados con los símbolos del Estado. Lo que parecía notar demasiado. La tienda entera estaba incómodo, pero nadie quería ser el primero en admitirlo. Me parecía haber reparado en el aire acondicionado que sopla en las compras de la ventana. El frío de la ventana. El frío de la historia. Porque todo lo que me rodeaba era un calor de la sentencia, del calor, de la crueldad social. Como si todos estuvieran allí se calienten por el sentido de pertenencia. Y yo era el único que, sin silla, para ese equipo. A la espera de vuelta el mensaje. Es que quería que yo entendiera que no era una prioridad, que mi presencia solo se tolera, se me adaptara en el papel lo que había decidido. Pero yo no estaba allí para representar a nada más que a mí mismo. Algunos de nuestros clientes han comenzado a retirarse, y no por el corazón, por las molestias. La libertad también tiene el aroma, y hay gente que no soporta estar cerca del centro cuando se da cuenta de que se respingar. Los otros quedaron atrapados en esa curiosidad morbosa de quien asiste a algún otro tipo de problema, a la espera de que alguien más resuelva. Yo vi a una señora que se muerde los labios, como si quisiera decir algo, pero el valor se ubicó en el medio de la ruta. He visto a un hombre que apoyar la mano en el bolsillo y luego de aclarar, no se ha decidido, como si estuviera a punto de hacer una llamada, y desistise, porque no es un problema de él. Yo he visto esa clase de temor suave que se oculta a sí mismo, de su neutralidad, y cuanto más tiempo pasaba, más que el silencio se convertía en un peso de la negociación colectiva. Yo sentía que lo que nos mueve, en la forma en la que los vendedores se reían menos alto, en la forma en que las conversaciones que fallaban en cuando me miraba a la cara, en la forma en la que alguien se limpiaba con un servicio que ya estaba limpio, solo para tener a mano, la vergüenza y comenzó a moverse por la zona. No era un interés aún más, la era de la red. Pero el malestar que ya es un crack. Esteban seguía ausente, a falta de él, que hablaba muy alto. La era de la decisión. No era por el retraso, y esa es la parte que más se abrieron todo. No era amable, no era solo la de Sergio. Estaba en el lugar, la era de la norma que se vea. Cada minuto, de la que era la confirmación de que aquello no se trataba de un error de forma individual, sino que es un comportamiento aceptado, institucional y normativo. Y allí estaba yo, de pie, y es la prueba viviente de ello. Yo no tengo que decir nada a nadie, mi postura me decía, mi cuerpo me decía, a mí la espera de que decía. La dignidad, cuando se incluye, molesta más que cualquier grito. ¿Por qué no se pide permiso? Ella se queda. Yo recordaba haber visto en el fondo de la sala y se dio cuenta, muy lejos, una persona más joven que el que no se ría. Él
se apartó de los ojos. Sí, pero no por el desprecio, por la vergüenza. Parecía estar muy apretado en el medio ambiente, como el que piensa que algo está mal y no sabe cómo actuar. La presencia de este malestar que me recuerda que no todo el silencio fue cómplice. A veces era el miedo, a veces en la era de los golpes, a veces iba a tratar de encontrar una manera de no ser uno más en el coro. Y yo me quedé allí, sin dar el espectáculo que se esperaba. Me quedé hasta que el silencio comenzó a hablar por sí solo. Me quedé hasta que en el ambiente de entender que yo no estaba pidiendo permiso para existir. Me quedé hasta que la tensión, en caso de que sea lo más visible de lo que nadie podía hacer, era un mal menor. ¿Por qué no lo era? Nunca antes había sido. Si usted piensa que el silencio a veces dice más que 1000 palabras, así que se comenta por aquí. Tiene momentos en los que quedarse callado y constante, que es la forma más alta de la resistencia. Esa espera se había convertido en un tipo de espectáculo que no. En el comienzo de la temporada había sido solo entre él y yo, en un pequeño círculo de las risas y los comentarios venenosos. Pero en la medida que los minutos se esticaban y yo seguía ahí, firme, sin que la reacción que se esperaba, que era privado, se empezó a filtrar. La tensión comenzó a llamar la atención de aquellos que estaban cerca de él, como el humo en el interior. Cuando las personas se dan cuenta de humo, el mismo que se hagan de cuenta que no, que ellos ven. Me recordaba a tener en cuenta en este mismo momento en el que los ojos del salón, que han cambiado su enfoque, ya no era la curiosidad por el hombre diferente ahí dentro. Fue la curiosidad por lo que estaba pasando en realidad. El tipo de curiosidad que nace cuando uno se siente que hay una injusticia en el aire y se trata de decidir si se va a reducir o tener que afrontar. Una pareja que había venido a buscar una camioneta que ha disminuido con el paso a paso. El hombre fingió interés en la etiqueta, pero no le quitó los ojos de mí. La mujer apretó con fuerza el asa de la bolsa, de la que no tiene miedo de mí, por la incomodidad de la escena. Un señor que había burlado a la ligera dejó de sonreír y se fue a buscar a los vendedores, con una expresión en la que yo me di cuenta de la hora. Esto va más allá de lo necesario. Un empleado de la recepción, en la que hasta entonces parecía invisible, levantó la cabeza y se quedó unos segundos inmóvil, como si hubiera oído demasiado tarde. Y con el público, en cambio, los responsables de la noche, Álvaro y Sergio, han comenzado a darse cuenta de que ya no eran solo los que se divierten, que estaban siendo observados. Y cuando los que humilla y se da cuenta de su público, de hecho, trata de aplicar el maquillaje, el rostro mismo para un aspecto profesional, la crueldad o el cambio de ropa de cama. Álvaro se alisó la chaqueta del traje y se obligó a la sonrisa de atención al cliente. La voz de él suavizó. Es falso, como el que se cambia de personaje en medio de una escena de la película. Dijo algo así como: «Sí, señor, estamos comprobando la disponibilidad de habitaciones», tratando de convertir a la espera de que en el procedimiento ordinario. Sergio, lo que antes nos dejó escapar un poco de ironía, con la libertad, y comenzó a dar risadiñas los menores de edad, como si quisiera borrar todo lo que ya había dicho. Yo, por el esfuerzo en los detalles, la forma en la que se podía dejar de mirar directamente a la piel, y comenzó a mirar hacia el suelo, la forma en la que él se movía en una mesa vacía que muestran el trabajo, la forma en la que se evitaba que repetir los discursos de los más racistas, porque ahora no había demasiada gente al darse cuenta de, pero era demasiado tarde. En el aire había cambiado. La vergüenza, la de los observadores, que no fue unánime, pero su crecimiento. Yo lo observaba en silencio, que se abría a mi alrededor como en una burbuja. Las conversaciones, que antes iban por supuesto, comenzaron a fallar. Risitas han muerto en el centro. Alguien pigarreó. Un cliente que se ha mirado para otro y alzó las cejas, como el que se pregunta sin responder
¿Ellos están haciendo lo mismo? Era como si, en el salón, el mundo estaba entrando en un juicio en el que nadie se atrevía a golpear con el martillo. En el juicio silencioso que no se trataba de mí, se trataba de ellos. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que Lucas Ferrer Vidal, de una manera más clara, se encontraba en una esquina de la sala junto a un expositor de las llaves y carpetas, con el cuerpo ligeramente inclinado, como si quisiera alejar de la propia presencia en la ciudad. Él no se reía, no se había reído desde el principio. Los ojos de ella subían y bajaban, inseguros, y yo, a través de la vergüenza de que se trató de tragar saliva. No era la vergüenza de quien está de acuerdo y el temor de ser descubierto. Era la vergüenza de los que están en el lugar equivocado, escuchando algo que no estaba bien y que no se sabe si se tiene la fuerza para ser la excepción. Lucas bajó los ojos y de nuevo, como si evitara que se requiere, pero la mano de él se hizo en otra cosa. Poco a poco, de manera casi imperceptible, se sacó el móvil del bolsillo y la sostuvo a la altura del pecho, como la de aquellos que solo checan los mensajes de texto, ya que el ángulo de visión era otra. El teléfono móvil no estaba incluido en él, estaba incluido en la escena de la película. He visto una pequeña luz en la pantalla refleje en el cristal. He visto que el cuidado de no llamar la atención. He visto el dedo para tocar y mantener pulsado, como el que se inicia la grabación y después se lleva a cabo la respiración. En ese momento, la temporada ha dejado de ser mexicana, se volvió a prueba. Yo no lo hice contacto visual con él, no quería dar a luz. Pero no me sentía por dentro, el tipo de movimiento de la gente que se siente cuando se da cuenta de que no son capaces por sí solo. En el salón, todavía estaba en el guión, en la mayoría de los que aún era un cómplice. Pero hay una grieta, y la aparición de grietas, cuando a su vez cambia todo, solo que a partir también se produce en la reacción. Un cliente se dio cuenta de la primera. Era una mujer elegante, pelo recogido, perfume, con una postura de quien manda sin levantar la voz. Se dio cuenta de que el teléfono de Lucas y el movimiento de forma controlada. Ella se acercó a él con pasos rápidos y de contenidos, y la he visto en el dedo de ella, señalar de forma discreta en el dispositivo, como si estuviera a reprender a un niño. Su rostro no mostraba enojo de la noche a la mañana, notaba el miedo al delito. Ella le dijo en un susurro agresivo que se lo iba a dar problemas. No fue eso lo que están haciendo con él, se va a dar problemas. Era, este disco va a dar problemas. Ella no estaba preocupada por la herida, estaba preocupado de que el vendaje vuelve a aparecer. Lucas ha dudado ni un segundo. Yo vi. He visto que el cuerpo se queda bloqueado, como si el valor estuviera a punto de evaporarse. Y en segundo lugar, yo también me he sentido el peso de lo que pasa cuando uno trata de hacer las cosas bien, rodeado de gente a la que le gusta la comodidad. Ese tipo de presión para que el que no llora, sino que lo empuja. El cliente insiste, con mayor fuerza, pidiendo que se detenga. Le dijo que eso no era de la cuenta, dijo que era crear confusión. Él dijo que él podría perder su puesto de trabajo. Dicho todo esto, como si yo fuera el problema y que la grabación se tratara de un delincuente. Lucas levantó los ojos y por primera vez, de verdad, y la mirada de la de él, que no era muy valiente en el sentido de la película, de la historia, era una mirada de lo humano, con miedo, pero decidida. La boca de ella se abrió y se cerró una vez más, tal y como se tendrá que elegir las palabras clave adecuadas. Y él le respondió abajo, sin concierto, sin un discurso largo, con la frase con la que se cruzó en el pasillo como un borde recto: el problema ya está sucediendo. Yo he sentido esa frase de que caiga al suelo con el peso, porque no se trataba de un mensaje de error, era un revólver. Es el tipo de verdad que a nadie le gusta, porque le obliga a todo el mundo a ver.
El cliente se quedó inmóvil, como si se hubiera desprendido de algo más grande que ella. Ella miró a su alrededor en busca de ayuda y que no ha encontrado el apoyo fácil de lo que esperaba. Algunas de las personas que se encontraban inertes se volvieron cada vez más tensas. Un hombre apartó la mirada, como el que se ha recogido de acuerdo con el pie izquierdo. Una mujer, junto a la ventana, se llevó la mano a la boca en un gesto de asombro silencioso. Álvaro, al darse cuenta de que algo que se escapa al control, trató de recuperar el dominio de tiempo. Él caminó en dirección a Lucas con una sonrisa que no llegó a sus ojos, el tipo de sonrisa que dice, vamos a hablar allí, en la antigüedad, y que significa borra eso. Lo dijo en un tono bajo, pero el tiempo, y yo no tenía que escuchar de todo, a la comprensión. La actitud de él había cambiado, el racismo por la que se ha dado, ahora que se quería ocultar. Sergio también ha cambiado. Se empezó a hacer gestos de que la calma, como si se tratara de mediador, se ha de dirigir a los clientes con la voz de un vendedor de expertos, tratando de convertir el sufrimiento en un malentendido. Es solo un ruido, la confusión, ya que lo vamos a resolver. Yo no me acordaba de haber encontrado a casi absurdo ver a un intento de borrar de la escena, mientras que la suciedad y las que aún estaba fresca. Y como si esto fuera poco cambiar el tono, y listo, nadie se acordaría de lo que se ha dicho. Pero en el juicio, silencioso, solo en su crecimiento. Yo me daba cuenta de que la tienda se entera de que estaba atrapada en aquel momento en el que la libertad deja de ser un susurro y se transforma en algo visible. No es visible, como un grito, visible en la tierra. La gente no sabía dónde poner las manos, no sabía hacia dónde mirar y al mismo tiempo no podía dejar de mirar. Me puse en pie, una fuente, sin que se me requiera, sin necesidad de pedir permiso. Yo tenía entendido que una cosa, que ellos querían que yo me moviera para que el ambiente se volviera a la normalidad. Y no me voy a entregar a ello de forma gratuita. Yo no iba a ser el alivio de ellos. Por si alguien tenía que salir de allí avergonzado, no sería yo. Lucas se ha mantenido en el celular, firma, aunque con la presión de trabajo. Y de repente de la humildad, ya que no es solo en contra de mí, estaba en contra de la imagen que de sí mismos, estaba frente a la fachada de Premium, estaba en contra de la novela Un lugar sofisticado. No hay nada sofisticado cuando la dignidad de la persona es tratada como un cubo de basura. Y fue allí, en ese aire pesado, por lo que me sentí en el salón de convertirse en un tribunal, sin que el juez, en el que cada aspecto era el de una sentencia que en su recorrido. Y yo sabía que, a partir de ese momento, no importa lo que ellos hagan con el fin de ocultar, perdonaría lo que había visto. Lo peor era no tener la tentación de que me baje. Lo peor es que hayan hecho esto naturalmente. Y acaba de darse cuenta de que tal vez fuese consecuencia de lo anterior. Si yo estuviera allí, y que presenciaran una situación de injusticia que como tal, de lo que se puede hacer, comentaba por aquí, de verdad, se quedaría en silencio, se intervendría, se grabaría, te iba a hacer daño. Se volvió a mirarme, no porque quisieran, sino porque no se para donde salir corriendo. En el salón, ya que no quería formas. En el silencio que se había cerrado, como en una habitación sin ventanas, y todo el movimiento que ahora se hacía el ruido de los demás. Yo lo he sentido en la forma en la que Álvaro se lo tragó en seco antes de dar 2 pasos hacia mí, en la forma en la que Sergio dejó de sonreír y se puso serio de repente, al igual que la hoja había empezado a caer. Ellos ya no están más en el control de la escena. Estaban tratando de sobrevivir a ella. Yo estaba esperando la mirada en lo cierto. No es el suyo y el de su entorno. Cuando me di cuenta de que todos eran conscientes de que, cuando el rumor se había vuelto la esperanza, me tendió la mano y la puso sobre la mesa en el centro. No ha sido un gesto muy teatral. Ha sido muy sencillo, en seco,
El tipo de gestión que la que no se pide permiso, ni siquiera para la misma. En el sobre se hizo un sonido al tocar la superficie, pero en aquel momento me pareció demasiado. Porque todo se había detenido. Yo no he hablado de nada más que de principios. Dejé el objeto de que hablara a través de mí. Álvaro fue el primero en reaccionar. Él extendió la mano, casi por reflejo, como el que trata de recuperar algo que se había escapado, pero su mano temblaba, se estremeció de verdad, no fue la puesta en escena. Era el cuerpo de la descripción antes de la cabeza, la idea de que algo había cambiado. Sacó el sobre A, que se abrió con un cuidado exagerado, como si cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación. Yo lo vi en los ojos de él, a sus anchas a través de las líneas de contrato. Vi que la sonrisa desaparezca por completo. Vi que el color se ha ido de su rostro. El presente contrato ha firmado. El valor de cierre. No ha habido un anuncio en voz alta. No hubo necesidad de ello. La lectura es más que suficiente. La risa de lo que antes se había encerrado en un círculo en el lobby y murió en medio de la boca de alguien que trataba de mantener la posición. Un cliente que ya antes le había pedido que me fuera del campo de visión y se quedó inmóvil, con una expresión congelada. Una mujer se llevó la mano al pecho como si se hubiera equivocado en el aire. La tienda entera parecía contener la respiración al mismo tiempo. Sergio se acercó sin ironía alguna. Él la miró por encima del hombro de María y me vi en el mismo momento en el que algo que no tenía sentido para él. Y no es por el precio, no era el tipo de vehículo, ha sido en el presente documento. El número 1, el punto de origen. Él frunció el ceño y volvió a la lectura. Se pasó los dedos por el papel, como si quisiera confirmar que lo que se estaba viendo bien. Y entonces él me miró por primera vez y sin conservadores. La miró con confusión. Murmuró, demasiado bajo para que el dictamen de valor, que el número de seguro social, que no estaba en español. La palabra internacional, que salió de su boca como si estuviera prohibido. Lo cruzamos por el pasillo, como una descarga eléctrica. El choque no fue el dinero, fue la ruptura total de la etiqueta en la que se había pegado a mí desde el primer segundo. Yo no cabía en ninguna de las cajas que se habían preparado. Álvaro, que trató de ocultar, tosió, se aclaró la garganta. Dijo algo acerca de los procedimientos, sobre el control, sobre el análisis interno. Era por la tarde. El enemigo se había llegado a ella y ella no venía a pedir permiso. Venía a exponer. Cualquier intento de salvar a la propia imagen solo se hizo más claro que el error inicial. El medio ambiente no lo quería más en el teatro. Me quedé en silencio. No es a través de un cálculo, por su coherencia. No había nada que explicar. Todo estaba ahí, en blanco y negro. La verdad es que, cuando es tan simple, que no necesita de la intervención. Se necesita mucho espacio. Y el espacio en el que había sido creado por la fuerza en el silencio de la anterior. El cambio no ha sido la misma, es la lógica, ha sido de las matemáticas. Fue la región, y es por eso que ha sido brutal. Alguien que está en el fondo del salón le soltó un «¡Oh, por Dios!», casi inaudible. Otros clientes apartó la mirada como quien se acuerda tarde de lo que ha dicho minutos antes. La vergüenza comenzó a propagarse como un fenómeno de la física. No es acerca de mí mismo. Se trataba de que ellos se den cuenta de lo que había hecho, sin siquiera saber quién era yo. De lo que se había sentido cómodo en humillar a alguien solo por su apariencia. De lo que se habían equivocado con confianza. Sergio intentó hablar conmigo. La voz que salió de manera diferente. El más bajo, con el mayor cuidado. Me ha llamado el de señor. Ha utilizado mi nombre. Trató de recuperar el tipo de respeto que no había existido antes. Yo lo he oído. No, le respondí. Pues respecto a lo que es miedo, no es respeto, es miedo a las consecuencias. Y el miedo, que no se borra lo que se ha dicho.
Álvaro se pasó la mano por el rostro y sudando. Miró a su alrededor, en busca de apoyo, pero se encontró con que solo mira sospechando de todo. La audiencia había cambiado de lado, sin decir nada a nadie. En el juicio, tranquilo que ahora pesa sobre él, por encima de ellos. En la escena, se había vuelto del revés. No hubo grito, no hubo revancha, había tan solo el hecho desnudo de que se había equivocado, y lo malo, lo feo. Me sentí como algo curioso, en el mismo momento. No es un placer, no es una venganza, es la claridad. Con la claridad de saber que independientemente de lo que ocurra a partir de ahí, de que la verdad había salido a la luz. Y para que no se había llegado ya a alguien, le gritó lo más alto, se había ido porque yo me quedé. Pues yo me aguanté. ¿Por qué dejé que hablaran lo suficiente como para que se muestren? En el salón se quedó en silencio por ahora. Una mujer diferente a la anterior. Era el silencio y la complicidad. Ahora, en la era de la tranquilidad de la descarga, el cálculo interno, el intento de comprender lo que había salido de control, de forma muy rápida. Yo estaba en el mismo lugar y con la misma actitud. El que había cambiado eran los mismos. Y yo me quedé allí, dejando que la realidad que hace el resto del trabajo. Porque a veces la verdad es que no tiene que ser la misma. Ella solo tiene que colocar sobre la mesa de trabajo. Cuando yo por fin ya he dicho, no he levantado la voz. No es un anuncio, no ha sido la defensa, es la conclusión. Recuerdo haber mirado hacia adelante, no para ellos, sino más allá de ellos, como el que se organiza por algo que no necesita ser explicado a la opinión pública. Y yo le dije que el auto no era de lujo. Dijo que en la espalda. No crea, en efecto, pero ¿por qué lo llevaba a su peso? Yo le dije que era una promesa. Y en ese mismo instante, en el salón, el mundo le pareció encogerse un poco, como si la palabra le hubiera cambiado la temperatura del lugar. Promesa que no acaba de nacer en un entorno precioso. Ella, que nace en el silencio, se enciende cuando no hay nadie mirando. Yo me había hecho a mí, mucho antes de entrar en esa tienda, antes de escuchar las risas, mucho antes de aprender a controlar el cuerpo, no es la vuelta de la amenaza. Yo me había hecho la promesa de mi padre. Un hombre que pasaba desapercibido en cualquier lugar, aunque no en todos. Un hombre que limpiaba el piso, en el que nadie veía, lo que nadie ha preguntado por el nombre de pila. Él llegó antes de tiempo, salía de la tarde, y el mundo seguía sin notar que se le presente. Pero yo lo notaba. Yo, cuando me di cuenta, me recuerda a las manos de las de él, gruesas y pesadas, que siempre huele a producto de limpieza. Recuerda que la forma en la que se evitaba la mirada de los ojos de las personas más importantes, no por miedo, sino por la costumbre, me recordaba a las historias que le contó en voz baja, como si no quisiera molestar en el aire. Dijo que el estudio era el de la puerta justo cuando la puerta que parecía cerrada, demasiado grandes para aquellos que venían de fuera. Se decía por eso en esta expansión, con la fe, la práctica del silencio, de la que no se conoce. Cuando me dijo que la compra era una promesa y yo me sentí el impacto, por lo que te he dicho, sino por lo que estaba implícito. Aquello no era un simple capricho de última hora. No era una revancha de lo social. No se trataba de un ve a donde he llegado. Era la continuidad de las mismas. Era yo, con algo que no se había llegado a mí. He de decir, sin decirlo directamente, ya que el dinero que tenía, la historia, la que tenía raíz, se había sentido. Y por cierto, no sé si encaja en el chiste fácil de que se había hecho minutos antes. Yo le dije que había sido hecha la promesa para financiar becas de estudio para los jóvenes negros de los que no pasan por la puerta equivocada, ya que en muchas ocasiones a la puerta equivocada es la única en la que se nos presentan. Yo he hablado de ello sin que se informe, sin decir, sin necesidad de utilizar el tono de la lección de hoy. Me acabo de poner la verdad en esta ciudad,
como quien se pone una foto antigua en la mesa. Y vi las caras cambian. No es el choque de una película, fue el reconocimiento de la tarde. Esa sensación de darse cuenta de lo que se ha juzgado a alguien antes de saber toda la historia, y ahora la historia completa se encuentra en la parte delantera. En el salón se empezó a darse cuenta de que aquello no había sido una compra muy personal. Era un proyecto. Las personas que entienden de esto, la mirada de los cambios, no es el respeto de auto, vuelve el silencio, un silencio pesado, una mujer que no tiene dónde esconderse. Yo me daba cuenta de ello, en los detalles y en la manera en que alguien se cruzó de brazos y después de descruzó, como el que se estaba protegiendo a sí mismo, en la forma en la que una mujer respiró profundo, como el que trata de mantener algo de lo que se sube a la garganta, en la forma en que un cliente se había desviado la mirada hacia el suelo, y ahora no se dé que me ignore, sino que, para evitar el reflejo. Recuerdo que pensé que era curioso, ya que no había pedido nada de nada antes. Nadie quería saber de quién era yo, lo que yo hice, por lo que yo iba a estar allí. Pero ahora, con la palabra de la promesa, y todo parecía ganar en el contexto de otros a la vez. Y el contexto es muy peligroso para aquellos que se construye con el prejuicio y con frases cortas. El contexto se desmonta. Me puse a hablar, no sé para qué, pero debido a que en ese punto de parar sería negar el sentido de todo esto. Yo le dije a mi padre que nunca ha entrado en los lugares como este, y no porque no quisiera, sino porque se ha aprendido antes de tiempo de ciertos espacios que no se esperaba de él. Yo le dije que a cada paso que yo daba, ahí empezó a usar en esta memoria. No es como el dolor en abierto, sino como una responsabilidad. La responsabilidad de no perder lo que se ha soñado en silencio. Fue el momento en que alguien en el fondo de la sala y comenzó a llorar otra vez. No es muy alto, no es de llamar la atención. Era un llanto contenido, casi con vergüenza. No me di la vuelta para ver de quién se trataba. Yo no tenía. El llanto no es por mí. Era un reconocimiento. Es el tipo de emoción que surge cuando la gente se da cuenta de que ha participado de algún otro tipo de problema sin tener el valor de dejar de. Ese llanto que no se le pide consuelo, porque ya sabes que no tienes excusa para salir. Y allí ocurrió algo que nadie había previsto. La escena no deja de ser en el dinero, los documentos, contratos o por el Estado. Dio la vuelta sobre el sentido, sobre la herencia, con respecto al tipo de compromiso que atraviesa generaciones y que nunca antes había sido anunciado en voz alta. El cambio no viene con la misma, se acercó con el pago, con el peso de lo simbólico, de entender que algunas de las personas que no encajan en ciertos lugares para comprar tanto en cerrar los ciclos. Sentí una calma extraña en ese mismo momento. No es un alivio, calma y tranquilidad, como si todo lo que yo le había asegurado hasta entonces, finalmente, mucho más que un lugar de la tierra. Yo no tengo que soportar. La reunión ya había cumplido su papel. Ahora bien, era otra cosa, era la prueba, no en el sentido religioso, sino en lo humano, para mostrar que el amor y la fe, cuando se topó con la promesa de que si se convierten en dirección a Él, y yo me quedé allí, dejando que cada uno se manejara desde su propia mitad, algunos de vergüenza, otros con el silencio, otros con lágrimas en los que no sabía explicar. Yo no tuve que decir nada más al respecto, porque ¿quién entiende a la promesa de que no se necesita de un final de lo explicado? El llanto contenido en el fondo, que aún estaba en el aire cuando la puerta se abrió de golpe y con fuerza suficiente como para hacer que todo el mundo con la mirada y al mismo tiempo. No es un ruido sordo, es un corte, uno de los cortes que se trasladan a la escena sin necesidad de disponer de la música. El tipo de la entrada, lo que hace que el ambiente en el recuerdo de repente, en la que existe un orden de importancia. Yo no me acordaba de la primera detalle de la emoción. Paso firme, rápido,
sin lugar a dudas. Un hombre de traje oscuro se cruzó en el pasillo como el que venía de eliminar a un incendio antes de que se convirtiera en estado. El rostro de él, que no estaba molesto por la confusión, estaba concentrado en algo más grande. Él ni siquiera la miró a los coches, ni siquiera para las compras de la ventana. Miró directamente a la mesa en la que el sobre estaba todavía y luego levantó los ojos hacia mí. Miguel Beltrán, departamento de Soriano, se había metido en apuros, y cuando él me vio, me ha sucedido algo que nunca me olvidaba de él, le sonrió. No es una sonrisa de parte del vendedor, no, con esa sonrisa de lo vamos a resolver. Era una sonrisa de reconocimiento, de alguien que ya conocía por mi nombre antes de conocer a mi cara. Eso ha cambiado en el aire y en el tiempo. ¿Por qué entonces era tratado como un ladrón? Y en ese segundo me di la vuelta. Alguien que esperaba. En el salón se quedó en silencio, como si todos se hubieran atado con alambre de la respiración de la joven. Pero ahora no era el silencio de los golpes con el presente contrato, la era de la otra. Era el silencio de quien se da cuenta de que es una autoridad que ha llegado y que, para el futuro, una palabra puede dar la vuelta a prueba en contra de sí mismo. Álvaro y Sergio se quedaron inmóviles por un instante. Es corto, pero se me vi. He visto que el cuerpo de ellos, tratando de decidir cuál es el personaje de vestir, el arrogante, el de antes o el profesional que de ahora en adelante. Es solo que no encajaba, porque en la escena en la que había ido demasiado lejos, y ellos lo sabían. Ignacio se acercó a mí, y sin prisas en la cara, pero que con carácter de urgencia en el cuerpo. Se detuvo a una distancia respetuosa, como la que considera que esta no es un favor, es un defecto. Y entonces, delante de todo el mundo, y le dije mi nombre y apellido, por supuesto, sin una piedra de tropiezo, como si la hubiera pronunciado en numerosas ocasiones, en las reuniones y en los correos electrónicos. Mateo Salazar Moreno. Ese sonido que se cruzó en el pasillo como una condena. Yo no tuve que buscar a los vendedores para saber qué es lo que ha ocurrido al interior de los mismos. Porque lo que se mantiene la humildad es la certeza de que nadie lo importante que iba a contradice de ellos. Y en ese mismo instante, alguien muy importante no solo contradice, reconoció. Sí, respiró hondo, como el que maneja la propia ira para no convertirlo que en un teatro. Y me dijo con una calma que me dolía más que el grito de «Por fin nos conocimos en persona». Y yo sentí que el mundo se gire a un lado. No es como si fuera de la misma. Es como una disminución de la energía y el medio ambiente. El mundo se borraba, pero en su interior, y se quedó en lo esencial. He escuchado de alguien que se traga en seco. He visto a una mujer que retirarse en medio de un paso. Vi a un hombre que había pedido para que me saquen del campo de visión, más amplio que bajar la cabeza, y se vuelva de color rojo. He visto que el personal es joven, Lucas, y manejar el móvil con una mano firme, como si no se creyera lo que estaba pasando exactamente de esa manera. Ignacio miró a su alrededor, poco a poco. No era una amenaza, la era de la lectura. Fue en la medición, en los rostros de cada uno de ellos, el tamaño de los daños. Y cuando los ojos de él pasaron por parte de Álvaro y Javier, he visto que la confianza de borrar, como el azúcar en el agua. Se trató de sonreír. Era una sonrisa torcida, pequeño, indefenso. Trataron de mover la cabeza como si se pudiera hacer de cuenta que todo había sido un malentendido, en el centro. Pero la mirada de Ignacio no se compran. Él le tendió la mano en el sobre, lo abrió por una parte, de acuerdo con el suficiente como para confirmar algo que ya sabía, y luego dijo en voz suficientemente alta para que el salón entero escuchar, sin elevar el tono pero sin dejar escapar: yo llevo meses tratando de cerrar el programa de becas y la flota social y financiero importante. Desde hace meses. Se hizo una pausa.
corta y precisa, la pausa en la que se obliga a todos a completar la frase, por sí solos en el interior. Y luego continuó, Él está aquí. Me sentí como un movimiento extraño en el ambiente, como si el aire se hubiera quedado en la más pesada y la más limpia y, al mismo tiempo, intensivo de la tierra, dentro de la mentira. Sí, no a punta de buenas a primeras. Él la miró fijamente a los clientes en primer lugar, como el que se reconoce que esto no ha sido solo un error de los empleados. Había sido el estado de ánimo, había sido la permisividad, había sido una de las butacas cómodo y de los demás. Después, miró a su alrededor como para los vendedores. Y ese fue el momento en el que el poder ha cambiado de la mano de la verdad. No, porque yo he vencido. Pero debido a que la autoridad que había visto, Álvaro, que trató de hablar, trato de hacer, trata de contar la historia, de manera que se favoreciera a él. Dijo algo acerca de los procedimientos, sobre la confusión, sobre el perfil personal. Sergio hizo lo mismo, tratando de calmar, tratando de poner paños fríos, tratando de vender a la normalidad. Solo que, en las palabras de ellos, en el torreón de la fuerza, como excusa de que no se encuentran en el suelo, Miguel se levantó de la mano de la pequeña, solo lo suficiente como para dejar de... No es falta de cortesía, es el mando. El salón se ha cumplido, porque eso es lo que la autoridad es, que ella no habla de tener la razón, se establece lo que está bien. Él me miró de nuevo, como si quisiera asegurarse de que estaba bien, antes de cualquier otra cosa. No vale la pena, con todo respeto. Y esta diferencia se hizo morir a los demás, más de lo que cualquier reto. Luego se dirigió a la sala y le hizo la pregunta a la que nadie más allí que quería escuchar, porque es demasiado simple, directa y de los demás es imposible de evitar. ¿Por qué se decidió a nadie con este hombre? La palabra nadie se ha suspendido. No es cumplir con el mal, no es confundir, no es ruido. Era una humillación. Él, en nombre de este, cada vez que alguien nombra la tapadera a presión, a nadie le respondió en el mismo lugar, porque el temor de que de repente se había cambiado de dirección. Antes de que el miedo era yo, de probar algo. Ahora bien, el miedo era la consecuencia de lo real, el puesto de trabajo, el de la imagen, la mirada del director. Álvaro abrió la boca, la cerró de golpe. Sergio miró a un lado, buscando a alguien para compartir la culpa. El gerente de la que todavía no había aparecido y que esta ausencia se empezó a gritar también, solo que ahora en su contra. Yo lo vi, sí se dé cuenta de esto. Vi en la mejilla de él, consoladores con arnés. La vista Luque no está aquí, ¿por qué?, preguntó, sin mirar a nadie en particular, como quien se lanza una piedra en un estanque, así como el de las olas. El silencio respondió a la primera. Una mujer se apresuró a llamar al encargado, y es en ese intervalo de tiempo que me daba con el tono emocional que se pueden transformar. No es solo la tensión, era el arrepentimiento, y creciendo en el aire, el arrepentimiento, el que no nace de la conciencia, sino de la muestra. La gente ha comenzado a fin de evitar la mirada hacia mí, y no es por despreciar a ser como antes, pero por la vergüenza. La vergüenza de haber asistido, la vergüenza de haber reído, la vergüenza de haber sido inconfortables. Y yo me quedé en el mismo lugar y con la misma postura de antes. Debido a la reversión de la moral, no sé qué pasó, porque yo he cambiado. Sucedió, pues ellos se han visto obligados a no perder de vista. Sí, dio un paso más cerca de don Álvaro de Zúñiga y Sergio. No lo ha invadido, solo estaba lo suficientemente cerca como para que ellos se sintieran el peso de la pregunta a la que aún vive. Llegó aquí para comprar o para cumplir con una promesa, y ustedes se han convertido tanto en un teatro. Álvaro asintió con la cabeza rápidamente, ya que no había sido su intención. La frase que ha dado la voz debajo. La intención, en ese contexto,
En la era de mucha importancia, el daño ya había sido hecho, por la naturaleza del prejuicio, que ya había sido descubierto. Sí, entonces se dio la vuelta barriendo el pasillo con los ojos y me di cuenta de lo que le estaba diciendo a todo el mundo, no solo a los responsables directos de: si alguien piensa que es normal que tratar a una persona por causa de su color, por lo que el problema no es solo de los empleados, es el de la cultura, y la cultura aquí se cambia el día de hoy. Las palabras no surgieron como un discurso bonito, llegaron como el decreto de la vida. Y yo me sentí como una cosa de la que hasta entonces no tenía sentido, que no era la victoria. Era de justicia que empieza a tomar forma. Cuando Esteban por fin apareció, claro, tratando de sonreír, pero si no, dejó que él la organización. Él repitió la pregunta, pero ahora, con la presencia del gerente de allí, para que no haya excusa institucional. ¿Quién decidió que nadie Mateo Salazar Moreno? Y esta vez no era una pregunta. La era de la verdad obliga a que el entorno en el que elegir un bando. Si usted cree que el tiempo siempre se nos revela quién está en lo cierto, se comenta por aquí. Ya por la tarde no es el dinero el que dio la vuelta al partido, es el paso del tiempo. Se espera de ella. Es la verdad, dejando el suficiente tiempo en el aire hasta que nadie consigue hacer de cuenta que no la había visto, no lo había dicho. Y eso fue lo que más la marcó. Después de todo por lo que había dicho, y después de la exposición, y después de un silencio pesado que se extendió por la sala, nadie trató de salvar a la propia imagen y con palabras bonitas. La reparación no empezó de la manera más difícil, por medio del tacto. Álvaro fue el primero en bajar la cabeza, no de una manera teatral, no en busca de la pena. Se bajó porque no había dónde esconderse. Sí ha hablado un poco con él, lo más que suficiente, según informó, en un tono firme y directo, por lo que la comisión de esa venta, que no es suyo, y no como un castigo ejemplar para el público, sino que como consecuencia de la lógica. Álvaro, que trató de decir algo, cualquier cosa, lo que fuera la explicación, pero poco después, en medio de una frase, el cuerpo de él parecía no entender antes de la boca de los que por allí no había espacio para la negociación. Él asintió con la cabeza, en silencio, y dio un paso hacia atrás. Es el paso a paso en todo lo que se había dado desde que yo entré en esa tienda. Sergio se enteró de la noticia poco después. No es que haya perdido el empleo en aquel momento, pero que ha perdido el puesto en el Ministerio de Defensa. Fue retirado del servicio premium, se retira de la ventana, que siempre se ha utilizado como escenario para que se sienta por encima de los demás. Se ha explicado que, sin elevar el tono, que las personas que no saben cómo lidiar con gente a la que no se puede representar a la marca enfrente de ellos. Sergio oído, con el rostro rígido, con los ojos bajos. No hubo ninguna protesta, solo la aceptación de la técnica de quien se da cuenta de que la situación no es permanente, cuando la conducta de un error. Y entonces sí, se volvió hacia Lucas. El personal es joven, que aún sostenía el teléfono con cuidado. Parecía no creer lo que escuchó su nombre. Amable, y nos dio las gracias por haber hecho lo que era correcto, sin garantía de ninguna protección. Dijo que ese tipo de actitud es lo que la tienda tenía que aprender a valorar. A Lucas no le sonrió de forma inmediata. En primer lugar, se lo tragó en seco. Después asintió con la cabeza, visiblemente emocionado. Y fue allí, en ese simple gesto, algo que comenzó a recobrar la compostura. No se trataba de ascender de puesto, solo. Se trataba de decir que, sin alardes, que el carácter de además es que sean de su competencia. La compra se ha realizado, sin cortes y sin cariño. Yo firmé un documento con la misma tranquilidad con la que se había previsto anteriormente, el valor que estaba allí desde el principio. El dinero nunca ha sido el centro de la historia. Lo que ha cambiado es el medio ambiente. Lo que ha cambiado
Ha sido la forma en la que todos comenzaron a mirar hacia la mesa. Ya no se trataba de un escenario de destrucción, es un lugar de referencia. Sí ha reunido a un equipo de allí mismo, delante de los clientes que estaban en el salón. No se ha hecho con un discurso largo, no se usó la palabra de ello. Se ha anunciado de manera objetiva, y que a partir de ese día todos pasarán por la capacitación antirracista es obligatorio. No es una respuesta a lo ocurrido, pero como en la corrección de una falla estructural en la que se le había quedado claro. Dijo que ese tipo de conducta no era la excepción, era un signo de la indiferencia institucional. Y que el error es también una responsabilidad. En el anuncio no se ha generado un aplauso, ha dado lugar a un silencio diferente, una mujer de la asimilación. De aquellos que entienden que algo ha cambiado y que no hay vuelta atrás, fingiendo normalidad, algunos de nuestros clientes asentieron en silencio, respiraron hondo. En la tienda, en la que por primera vez desde que me fui, me parecía más pequeño, más humana. Y entonces se trataba de un gesto que nadie esperaba. Sí que se ha puesto por delante, y no de mí, sino de la sala por completo. Y me pidió disculpas. No es una petición dirigida a mí, es de público. Se supone que, como su dueño, que había permitido que el ambiente que existe de la manera en la que el uno al otro. La temporada no ha empezado a mí, sino que había sido consentida. Había mucho tiempo. A él no se le transfirió al sentimiento de culpa, no se ha usado palabras como mal menor o un caso aislado. Se ha dicho que el error en el seguimiento de la propia cultura. Yo lo he oído en el silencio. No es que no a todo, pero ¿por qué ese orden que no era lo que yo tenía que responder? No me debía una explicación personal, se debía a la corrección de la cultura. Y eso es lo que ha hecho. El clima ha cambiado. De manera que casi no se nota, pero en el fondo, la gente comenzó a moverse de otra manera. Los clientes que antes evitaba mi mirada, ahora asintió con la cabeza. Para mí, de pronto, sin perder el respeto, alguien pasó a mi lado y murmuró una disculpa baja, casi tímido, y no por obligación, por la conciencia durante el día, los pequeños gestos, ningún grande, pero con todo el corazón lo suficiente como para mostrar que algo de lo que había sido el anterior. Me sentí como un remedio extraño en ese momento. No es la cura del dolor del pasado, esto no se va, muy fácil, pero la curación simbólica de la noche a la mañana, la sensación de que, al menos allí, por lo menos en ese día, y el error que había recibido, sin maquillaje, y si el error es de reconocer que deja de repetirse con tanta facilidad. Lucas se volvió hacia el mostrador de recepción con otra actitud. No es la de un ganador, de una persona que había hecho lo correcto y que ahora tenía que continuar viviendo con él. Álvaro y Sergio se había separado de cada uno, de lidiar con el peso de lo que había sucedido a su manera, en la tienda, y siguió su marcha, pero con otro ritmo, como si todos estuvieran aprendiendo de nuevo a ocupar el primer lugar. Yo me quedé con la pluma, la agarró de los documentos y me puse en pie, y por un corto tiempo, no sé, para que lo vean, para que se siente, sentir que la espera había valido la pena. No es que me perdí, pero por lo que se ha creado, algo que ha sido nombrado, algo que se ha solucionado. Antes de salir, se me ocurrió que tal vez no todo error que se tenga que acabar en ruptura. Algunos pueden activar la corrección. Algunos de ellos podrían girar en el aprendizaje. Pero esto solo ocurre cuando el arrepentimiento es verdadero y que se convierte en acción. La tensión se ha ido poco a poco, como si no supiera a dónde ir después de haber sido expuesto. En el salón, aunque era el mismo que el de los coches en el mismo lugar, con el brillo al mármol, al igual que... pero en el aire había cambiado. Es como si en la tienda había aprendido a respirar de nuevo, pero con más cuidado. Nadie se reía más y más. Nadie lo hacía con su opinión. Las personas que hablan bajo, con el respeto que el que no nace de la bondad, nace de la conciencia.
No conmemoré, no han tenido. No miró a nadie más que con el sabor de la revancha de lo que mucha gente espera que en estos momentos. Recuerdo haber sentido algo extraño, casi en silencio, en el interior del pecho. No era la victoria, era un alivio que no me pierda en el camino. Debido a la destrucción trata de eso. En ella no se trata de que te hace bajar, se trata de que te deforman. Trata de que te empuja a una versión en la que los gritos de niño, que su conciencia, y de ahí que ellos señalan y dicen, no te está mirando. Yo no me había dado lo que dicen. Yo he firmado los papeles, con calma y tranquilidad, como que la silla de montar algo de lo que ya estaba decidido antes de entrar allí. La pluma se la metió en el contrato. No hay prisa. El sonido era pequeño, pero en ese ambiente me parecía muy importante. Sentí que algunos de los looks, de seguir todos los movimientos de la mano, y no por curiosidad, sino por el tipo de respeto que a última hora. Y el respeto, después de lo habitual, aunque se refiere que cuando se viene de la corrección, solo que yo no estaba allí para recoger a este respecto. Yo estaba allí para terminar lo que había venido a hacer. Cuando acabé la carrera de la actriz, le di las gracias. Eso es todo, con un gracias sencillo, sin necesidad de un poco de ironía. Le di las gracias a Miguel, le di las gracias a Lucas y le di las gracias sin el teatro. Porque la gratitud es también un tipo de fuerza. Es muy fácil ser amable todo lo que se encuentre más cómodo. Lo difícil es mantener la dignidad, y cuando trataron de arrancar de ella y de que, minutos antes, yo sabía que mucha gente esperaba que aprovechó el momento para que nadie de su alrededor, para la exposición, para devolver el doble, para hacer que alguien se siente en la piel. Pero yo no quiero ser recordado como alguien que se ha ganado la pelea. Yo quería ser recordado como alguien que no se ha corrompido. Miré alrededor y vi los rostros, distintos de los que me habían recibido. No es que las personas que se habían vuelto buenos, de repente, sino que ya se habían visto obligadas a hacer frente a su propio reflejo. La vergüenza que estaba allí, sí, en algunos casos. En otros casos, hubo un intento sincero de la reparación. Y yo que pensaba en una cosa, no todo el mundo cambia, y por el amor. A veces se cambia por un estado de shock. A veces se cambia en consecuencia, y aún así, en cambio, es un cambio que gire a la práctica. Yo no estaba dando una lección de hoy, no lo he dicho, pues yo me enteré antes de que, para la cual ya se ha decidido no escuchar palabras que han visto el nivel de ruido. Lo que pasa por el mismo es una actitud, es la conducta, es la firmeza y sin espectáculo. Me puse de pie en la misma postura, con lo que yo había esperado. No es como el que quiere demostrar su superioridad, pero como el que se conserva en el mismo centro de la ciudad. Y por lo tanto, antes de guardar el lápiz, me dijo que lo único que tenía que ser dicho no es como en el ataque, como en esa dirección. He hablado con el bajo, pero lo suficiente como para aquellos que se necesitaba oír y escuchar. No es que me respeten a través de dinero en efectivo, se ajusten a quien viene detrás de mí. La frase con la que cayó en el silencio de limpiar. No hubo una reacción inmediata de la cuenta. Ya no era una frase con el fin de generar una respuesta. Era una frase de la estancia. Se moleste en el lugar correcto. Yo la vi y sí a cabecear, en serio. Vi a Lucas y a tragar en seco. Vi a algunos de los clientes que apartar la mirada, no por desprecio, sino porque sentía que el peso de lo que aquello significaba. Porque, en el fondo, el problema no era yo. Yo estaba solo en el cuerpo del capítulo. La cuestión es la siguiente. La próxima vez que no hubiera acuerdo en la mesa, la próxima vez, tal vez, entre tiempo, lo que podría ser expulsado de la risa si no has cambiado. Fue en ese momento en el que sentí que la tensión en el cierre de la verdad. No, porque está todo solucionado, pero debido a que estaba forrado. La verdad es que había sido en su totalidad. En la revisión se había iniciado.
y yo no tenía que estar allí para ver el resto del mundo. Yo no tenía que asistir a la restricción de la persona. Yo no tenía que demostrar nada a nadie. Yo lo cogí en mis documentos, agiteé en el sobre y caminó en dirección a la puerta. Y lo más de lo simbólico no es el camino para llegar a la salida. Es la forma en que las personas que han abierto el espacio, no es por miedo, al respecto. En el mismo salón en el que había probado irme a reducir lo que ahora se calaba para que no me pase. No, porque yo era el mejor. Pero debido a que ya lo tarde, que nunca he sido de menor importancia. Cuando llegué por primera vez junto a la puerta, escuché a mi propio ritmo. Y el sonido es simple, me acordaba de lo que importa. El poder de verdad no es el de romper con el otro cuando se tiene la oportunidad. Es salir entero de cuando se hizo todo lo posible para que te rompa. Mantenimiento de la educación, pero sin perder la firmeza. Es que no se devuelva el veneno solo porque te han ofrecido por el veneno. Si usted cree que la verdadera fuerza radica en mantener el cumplimiento de la misma, después de ser humillado, se comenta por aquí. Quiero decir, podría permanecer en buen estado y en un lugar en donde trataron de salir de la dignidad. Meses más tarde, cuando yo pensaba que ese día en Úbeda de la memoria, ya que no viene con el mismo peso en el pecho, no sé por qué se me había pasado por alto. Yo no lo había hecho, pero debido a que la historia no ha terminado en la puerta de cristal. Ella lo había seguido desde el exterior, de manera que la promesa sigue de paz, firme y dando frutos. Las becas de la familia. No es como en el anuncio de bonito en una red social, sino como una realidad. Yo lo había visto en los nombres de los jóvenes, que un mes antes de que serían juzgados por la ropa, la piel, el hecho de entrar en un lugar así. Ahora bien, ellos entraron en la sala, hacinaban registros, recibieron el material, se abrieron los libros, con esa mezcla de miedo y alegría que solo los que alguna vez se ha sentido puede que conoce. Y yo me lo tomaba a pensar en mi padre, en sus manos, en el suelo. Se limpiaba y sin ser visto. Era como si en cada bolsa se tratara de una respuesta tardía a todo esto. Es una respuesta de calidad, pero en definitiva, el programa ha crecido de una manera casi orgánica. No es una ola de entusiasmo por la que pasa. Este era un compromiso que se cumple. Y lo más lindo es darse cuenta de que no estaba en el centro de la ciudad. Yo nunca he querido ser. En el centro, que eran de los jóvenes. Las historias de ellos, la mirada de ellos a cambio, la actitud de ellos a cambio. La confianza fue entrando poco a poco, como si pidiera permiso, hasta que entienda que no es necesario. El cura automoción de pago también ha cambiado. Y esto es, lo confieso, no me esperaba a ver con tanta claridad. La tienda se convirtió en una referencia en la región. No es por el marketing, no es por la bondad de competencia, pero por el miedo a volver a repetir el error y por la vergüenza de ser conocida a través de él. A veces es la manera en que el cambio empieza así. No es por amor, sino por miedo. Pero el miedo, cuando se vuelve la regla, se convierte en la cultura. Me enteré de que la capacitación no fue una charla de la tarde. Se convirtieron en el proceso. Se convirtieron en el protocolo. La recepción comenzó a tratar a todo el mundo con el mismo cuidado. Con el servicio premium, ha dejado de ser un profile, perfil, y se convirtió en el comportamiento. Las personas del equipo se vieron obligados a hacer frente a lo que antes se llamaba juego. Y entiende que eso tenía un nombre. Tuvo como consecuencia que tenía la víctima. Y, por más que nadie era perfecto, el ambiente estaba incómodo por el prejuicio. Y eso, por sí solo, ya que era una especie de triunfo de la cultura. Tenía una escena en la que me ha marcado mucho. Unos meses después, cuando yo llegué aquí para comprar cualquier cosa, solo para ver de cerca lo que había prometido, se había convertido en la práctica. Yo vi a un hombre joven,
negro, joven, sencillo, entrando por la misma puerta. Se incorporó poco a poco, como si esperara aquel golpe de estado, y he visto que el servicio de atención a pasar con todo respeto, y sin exagerar, sin esa amabilidad forzada de los que están de miedo, respecto a la normal, el tipo de respeto que debería ser básico, lo que me ha dado en todo el mundo en calma, en todo el mundo que no llora, sino que se sustenta, y de las consecuencias que se han llegado también a los que había escogido en la temporada. Me han dicho que a Álvaro le pidió un empleo en otra ciudad. No se ha sacado con el delito, no se dio la vuelta en internet. Acaba de salir la carga de peso en la que él mismo había creado, tal vez por la vergüenza, tal vez por el orgullo herido, tal vez no podía soportar vivir en un lugar en el que ahora se regla por lo que una vez fue la libertad de la tesis. A veces el karma no lo ven como un castigo de Francia, se incluye el desplazamiento, como a la vista, como en la vida, diciendo, aquí no es más que eso. Sergio se ha apartado de su servicio de suscripción y por ello se ha llevado con él más de lo que esperaba. El escenario en el que se acabó, el pequeño poder que se ejerce sobre los otros, se ha tomado. Y por si alguien se pierde con este tipo de energía, o se aprende o se aleja, yo no sé cuál es la ruta de acceso a él. Y en realidad no era nada más acerca de él. Lo que más me llena de esperanza era la muerte. Lucas Ferrer Vidal, el estudiante que no se rió, se ha convertido en el proyecto, se ha pasado en la coordinación de los programas sociales. No es como premio, sino como una responsabilidad real. He visto la forma en que se dirigió a los jóvenes que, como él, escuchaba cómo se realizaban las cosas que no se pone por encima. Él no era un héroe. Se sentía como un adulto, tratando de hacer las cosas bien y con coherencia. Y la constancia es la excepción, tal vez sea la más bonita de las veces. Yo me mantuve alejado de los focos. Y por eso también es su elección. Yo no quiero que la historia se convirtiera en toda su carrera. Me gustaría que se convirtiera en la puerta que se ha abierto sus puertas para que siempre ha abogado por la puerta falsa. Y cuando veía a esos nombres se multiplican, las placas se acumulan, los sueños, dejando de ser un poco a la vuelta de los posibles. Y yo sabía que él no va a volver como un trofeo. Se forma el fruto. ¿Cree usted que siempre se vuelve de manera colectiva? Sé, comenta por aquí, si te he visto con una actitud correcta que se realizó en el silencio, para obtener resultados mucho más de lo que alguien más pensó. Yo me fui en el mismo salón en el que se habían burlado de mi piel. El camino era el mismo, que el suelo era el mismo brillo que aún reflejaba las luces del techo, pero no era lo mismo. Lo que antes había sido el escenario de la ironía y ahora estaba de paso en silencio. Nadie se echó a reír, nadie lo ha comentado. No hubo aplausos, no se produjo la puesta en escena, hubo un quiebre, y con respecto al nacer a pesar de los errores, de carga, con un peso diferente. No se pide perdón en voz alta, lo que cambia es el modo de existencia. Mientras caminaba, sentía algo que no había sentido antes, en la paz. No es la paz del olvido, sino de la seguridad de las personas que vieron el ciclo se cierra sin necesidad de dañar a nadie en el proceso. La justicia en que había sido hecha, y no porque a alguien le gritó lo más alto, sino por la verdad que estuvo bastante tiempo en el aire para que nadie consigue hacer de cuenta que no la había visto. El aprendizaje que se había quedado allí, impregnado en las paredes, en los protocolos, en los gestos y movimientos que han surgido después. Y lo que era en mí, que no fue la victoria, fue perfecto. Yo lo entendí en ese momento que no era el que cayó en la tienda. Nunca lo ha sido. Es el estigma de ellos fue descubierto. Es que el silencio se vio obligado a mirar en el espejo. Se espera que se convirtió en la prueba. Es la dignidad de la que no se dio por vencido ni ataque que solo se mantuvo.
A veces, la gente que entra como una tormenta. Ella es como la luz, dejando al descubierto el que siempre ha estado ahí y que nadie ha querido nombrar. Pensé en mi padre, pensado para los jóvenes que ahora entraban por las puertas que antes se veían mal. Pensé en el de Lucas, firme, sin que se muestra. Pensé hasta que a los que se lo perdieron, ya que el aprendizaje es también el alcanzado por el camino difícil, pero necesario. El destino se encuentra con el valor, la forma curva que nadie se establece. Y el karma, y cuando es positivo, no se ha humillado, pero él nos enseña. Antes de cruzar la puerta, se detuvo por un segundo. No para de mirar hacia atrás con rencor, sino de reconocer que en el lugar había cambiado, y yo también. Salí de la luz, con la sensación extraña de que algo no se ha fijado de la manera correcta, sin los otros, sin que se dé la revancha, en el contexto. Tengo ojos para ti, y ahora os digo, el silencio también puede ser la justicia, la calma, y también puede ser una virtud. Y la verdad es que, cuando se encuentra con el tiempo y el coraje, se encuentra la ruta de acceso. Si esta historia te ha causado frío o la esperanza, y disfruta de tu video. Dice que se sintió al escuchar a este fin. Se comparte con una persona que tiene que tener en cuenta que la dignidad convierte en destino. ¿Qué hay en el canal para seguir acompañando a las otras historias? La de la justicia y de destino, debido a que aún hay muchas puertas abiertas y en muchos de los silencios que se deben tener en cuenta.